Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, antes que nada, agradecer a Presid por la invitación y a ustedes por estar presentes en este último turno de charlas. Hoy Pablo Hernández, socio fundador de DC Agro, nos va a mostrar un poquito lo que hacemos en la empresa, principalmente referido a lo que es la compactación, el impacto de la compactación en la salud del suelo, qué herramientas tenemos para hacer el diagnóstico, cuáles son las principales causas y cuáles son las prácticas que se están llevando a cabo para un manejo adecuado y preciso. Así que bueno, los dejo con Pablo para la disertación y al finalizar va a haber un ciclo de preguntas por las dudas que se tengan. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente gracias por venir a la charla y participar de este evento, y gracias a Presid por el espacio que nos dio y participar de esta jornada. El tema que vamos a hablar, como presento, es compactación de suelo, una problemática que viene estando en boca de todos los productores y que lo vemos como que es una de las causas en la disminución de los rendimientos, y por eso vamos a hacer un poco una introducción de lo que es y cómo venimos trabajando en ello. La compactación de los suelos es un problema creciente en la agricultura moderna, con consecuencias significativas para la salud del suelo y la productividad agrícola. Esta presentación va a abordar el impacto de la compactación en la salud del suelo, explorando sus causas, métodos diagnósticos y mejores prácticas para un manejo sostenible. La compactación del suelo, el diagnóstico, las mejores prácticas para un manejo sostenible, es un fenómeno que afecta lo que es la estructura del suelo, disminuyendo la capacidad para soportar el crecimiento de las plantas y el flujo del aire y de agua. Un problema común que se da en los suelos agrícolas y forestales y que tiene consecuencias significativas en la productividad de los cultivos y la sostenibilidad ambiental. Vamos a explorar en detalles qué es la compactación de los suelos, los factores que la generan, los métodos de diagnóstico, principalmente lo que es el servicio de diagnóstico Easy Scan, y las estrategias de manejo para mitigar estos efectos de compactación. Puntualmente, lo que vemos en la compactación es la densificación del suelo, partículas que se unen y aumentan la densidad del suelo. Estas partículas aumentan esa densidad, lo que impide la normal infiltración de agua, el intercambio gaseoso, la exploración radicular, disminuyendo así el efecto de producción de los diferentes cultivos y afectando lo que es la actividad biológica del suelo. ¿Cuáles son los principales factores que vemos que nos afectan en la compactación? Y siempre están relacionados al manejo y a la intervención del hombre en el campo principalmente. Lo que es tráfico de maquinarias, pisoteos innecesarios o reiterados dentro del lote, con grandes cargas o grandes pesos, que hace que aumentemos la compactación del suelo. Laboreos inadecuados, siempre a la misma profundidad, lo que normalmente se llama piso de arado. Hoy una problemática que mucho menos se ve, pero es uno de los factores que en lotes que venimos viendo de muchos años de siembra directa que salieron de labranzas convencionales, pasan 10, 20 años y se sigue notando esa problemática. Pastoreos intensivos y la degradación del suelo, suelos con bajos niveles de materia orgánica, suelos con bajos niveles de bases, de calcio, de magnesio, suelos que se empiezan a acidificar. Entonces vemos que no solamente empieza a ser una cuestión física de los suelos, sino que se empieza a complementar con cuestiones químicas que ayudan o que hacen que los suelos sean más susceptibles a la compactación. El diagnóstico que yo le decía, Easy Scan, que nos permite determinar las características del suelo. Como se ve acá, es este escáner que está montado sobre la camioneta. Lo que hacemos para generar este diagnóstico de suelo es, este escáner montado sobre la camioneta recorre el lote en pasadas paralelas cada 20 metros. A medida que el equipo va recorriendo el lote, va emitiendo inducciones electromagnéticas. Esas inducciones electromagnéticas llegan hasta 1,10 metros de profundidad y tienen una alta correlación con factores que determinan el potencial productivo, los limitantes productivos del suelo. Esta inducción electromagnética determina la capacidad que tiene la materia de conducir la electricidad y asocia factores como son la textura del suelo, el almacenamiento de agua, la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, la altimetría y la presencia de sales. Entonces esto nos va a determinar diferentes ambientes con distintas características, y al diferenciar también la presencia de distintas texturas, nos empieza a mostrar zonas del lote que son más susceptibles a otras que sean factibles de compactación. Cuando tenemos esta información,
esas inducciones electromagnéticas que ingresan al suelo determinan a qué profundidad encuentran alguna alteración en el suelo. Esa alteración o esa interferencia que recibe esa inducción electromagnética puede estar asociado a cambios de horizontes, donde hay cambios de textura de suelo o cambios de densidad de suelo. Entonces eso nos va a arrojar información y un mapa de las características donde tenemos mayor susceptibilidad de tener un suelo compactado o no. Entonces cuando terminamos de pasar este escáner que nos determina distintos potenciales productivos, obtenemos a distintas profundidades características del suelo. Yo voy a centrar en este, son muy similares, un suelo muy continuo donde no había ninguna interferencia de napa, horizonte BT, ni una tosca. Entonces lo que pasaba tanto en superficie a 20 centímetros como 1,10 m es muy similar, pero empezamos a encontrar características de diferentes potenciales productivos asociados a altimetría del lote, almacenamiento de agua, materia orgánica, y son factores que nos van determinando que si nosotros sembramos el lote todo igual y lo fertilizamos todo igual, fíjense, toda esta zona roja, amarilla, tiene un potencial de producción totalmente diferente a lo que es la zona verde. El escáner, la otra información que nos genera es un mapa de altimetría. Fíjense, todo lo que es la zona verde está relacionada a lo que era toda la zona de bajo potencial productivo. Un mapa de agua almacenada que nos indica qué volumen de agua hay. Este volumen de agua y determinar cuántos son los milímetros de agua útil realmente es muy importante para determinar el momento de determinar una compactación, si estamos hablando de que tenemos una compactación o que tenemos un suelo seco. Fíjense, la loma muestra que tiene 16 milímetros y la zona oscura de alto potencial productivo, no se ve bien de acá, pero son aproximadamente 80 milímetros de agua. Entonces, la acumulación de agua es totalmente diferente, la resistencia del suelo va a ser totalmente diferente y los potenciales productivos también. Cuando analizamos el mapa de variación de profundidad, este es el mapa que nos indica en centímetros a qué profundidad encontró el escáner alguna alteración asociada a cambios de horizonte o textura. Entonces, sobre este mapa comenzamos a trabajar con penetrometría, pero lo importante de trabajar con penetrometría es que uno puede ir a lugares estratégicos o lugares donde el escáner previamente nos generó esta información y determinar zonificadamente si tenemos esa problemática. Algo que venimos viendo mucho es que en los lotes hay compactación o no, pero no siempre en todo el lote está la compactación. Entonces hay lotes en donde está muy sectorizada la problemática y uno puede enfocar las correcciones bien sectorizadas. Este lote nos muestra que entre los 19 centímetros y los 23 centímetros encontró alguna alteración. Entonces, esa información que nos da que hay tan poca variación en la profundidad, nos muestra que, independientemente de la coloración o los lugares donde nos ubiquemos, vamos a encontrar alguna problemática de compactación. Sobre esto mismo se trabaja en lo que es la parte química, en donde se hace un muestreo de suelo intensivo, donde se hacen estaciones de muestreo cada 7 hectáreas, en donde analizamos pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y fósforo, las bases de intercambio y los micronutrientes. Y ahí empezamos a ver también que las bases de intercambio, calcio, la capacidad de intercambio catiónico, potasio, empezamos a ver que en los suelos empieza a faltar estos nutrientes que son fundamentales en lo que es la estructura del suelo. Y a su vez nos permite empezar a sumar capas de información que nos determinen zonas de diferentes potenciales productivos y cómo están afectados con los diferentes nutrientes. Aquí evaluamos pH, la conductividad eléctrica del suelo, fíjense la gran correlación que hay en la zona de bajo potencial productivo con muy bajas conductividades eléctricas asociado a mucha presencia de arena. Materia orgánica, esto es algo de lo que más se viene viendo, en lo que yo le venía diciendo, la degradación que vemos en los suelos, la diferencia de potencial productivo y la susceptibilidad a una compactación. Este lote, que vemos que tenemos dos zonas muy marcadas de potencial productivo, fíjense la materia orgánica, en las zonas oscuras que corresponden al bajo potencial productivo, estamos entre 1,29 y 1,6% de materia orgánica, y en el mismo lote, en las zonas de alto potencial productivo, estamos entre 3 y 3,5% de porcentaje de materia orgánica. Entonces, es un lote que uno lo maneja todo igual, y que cuando empieza a ver estas características, tanto físicas como químicas, nos determina que los potenciales productivos son totalmente diferentes. Teniendo la tecnología que hay hoy de aplicación de dosificación variable, nos permite perfectamente hacer un uso eficiente de los insumos, no solo cuidando el medio ambiente y siendo sustentable, sino maximizando la producción y obteniendo mayor margen bruto por hectárea.
Lo mismo sucede con fósforo. Fíjense, fósforo, estamos hablando que dentro de un mismo lote tenemos entre 6 y 29 partes por millón. Entonces, manejar promedios de nutrientes dentro de un lote con la tecnología que tenemos hoy es algo que ya no se puede hacer más, sino que tenemos que determinar en cada parte del lote qué es lo que tenemos disponible y de ahí empezar a trabajar. Penetrometría y diagnóstico de la compactación, que es la segunda etapa que hacemos con este diagnóstico de suelo. La penetrometría es un método en donde a través de una varilla con un émbolo, generando o ejerciendo presión, nos va a permitir conocer a qué profundidad tenemos la compactación o no y qué resistencia tiene el suelo. Normalmente cuando un suelo tiene más de 2 megapascales de resistencia en un suelo que se encuentra en capacidad de campo, estamos en presencia de una compactación, lo que nos determinaría que las raíces no tienen la fuerza suficiente para pasar esa capa de dureza. Por lo tanto, si las raíces no pasan, la capacidad de infiltración de agua es menor, la capacidad de exploración radicular es menor y por consiguiente el resultado final que vamos a obtener va a ser menor. Entonces, la segunda etapa, cuando empezamos a trabajar sobre los mapas que eran de variación de profundidad, que nos mostraba el escáner que entre los 10 y los 25 centímetros, perdón, entre los 19 y los 23 centímetros teníamos alguna problemática, con el penetrómetro, en estos gráficos nos muestran en el eje de las Y, la profundidad a la que fuimos evaluando la resistencia del suelo, de 0 a 60 centímetros, y en el eje de las X nos muestra la resistencia del suelo en megapascales, en donde nos muestra que tenemos una resistencia de más de 5 megapascales hasta los 25 centímetros. Una vez que el penetrómetro pasa esta capa de resistencia, inmediatamente la resistencia del suelo es totalmente diferente. Entonces, esa capa de compactación es la que nos afecta o nos disminuye el rendimiento, la capacidad de infiltración y sobre la que tenemos que trabajar una vez que tenemos el diagnóstico de cómo vamos a resolver este problema y cómo vamos a continuar hacia el futuro. Algo que evaluamos para determinar que este impacto de la compactación está logrado por el manejo o el mal manejo que uno realiza dentro de los lotes y que es cuestión del manejo del hombre, porque cuando analizamos un gráfico de penetrometría debajo del alambrado, que es el mismo suelo, las mismas características, nada más que no tiene la intervención del hombre, vemos que ante las mismas condiciones hídricas que tenía, todo el suelo está por debajo de 1 megapascal de resistencia. Cuando nos vamos a un lugar extremo, a las cabeceras de los lotes, que sabemos que están sobrepisoteadas y con compactación continua de los lotes, fíjense que estamos por encima de 4 megapascales. Entonces, lo que vemos acá es que el lote se encuentra con unas características de compactación similar a las zonas de mayor problemática que son las cabeceras. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es obtener el diagnóstico y creo que es la base fundamental porque hoy muchas veces está de moda o llegamos a un campo, vamos a un productor y están todos con el paratil o el vecino compró el paratil, entonces uno ya se lo quiere pedir prestado. Y lo que vemos que lo que es importante es hacer el diagnóstico, tener ese diagnóstico y después de ahí en más ver cómo va a ser el manejo, pero arrancar por lo menos con la principal de la información que es el diagnóstico. Ventajas de Easy Scan en la gestión del suelo. La combinación de lecturas electromagnéticas, mapas de capacidad de retención hídrica, mapas de profundidad y densidad de suelo, complementado con los datos de penetrometría, ofrece una visión comprensiva del estado del suelo. Esta información es vital para tomar decisiones informadas sobre el manejo del suelo, permitiendo optimizar la producción agrícola, identificando zonas con diferentes potenciales productivos y adaptando las prácticas agrícolas a las necesidades específicas de cada zona. Mejoran la eficiencia en el uso de agua, basándose en la capacidad de retención hídrica del suelo, implementar medidas correctivas específicas, dirigidas a mitigar la compactación del suelo, mejorando la salud y la productividad del suelo a largo plazo. Un poco esto, lo importante de este diagnóstico y que muchas veces pasa en los lotes es que uno llega al campo porque el productor ve que su problemática de compactación y cuando uno hace el diagnóstico de suelo no están compactos los suelos. Entonces eso es importante, pues muchas veces por moda se generan labranzas que no tienen sentido. Y por otro lado, determinar lo que le decía anteriormente, las zonas donde está compactado, porque no siempre en un lote, todo el lote está compactado. ¿Cuáles son los planes de manejo para mejorar la problemática de la compactación?
Bueno, ahí es donde está involucrado todo el manejo que veíamos hasta hace un ratito, que el lote está totalmente compactado por el mal manejo que uno le hace, y las prácticas que ayudan a la corrección de la compactación y a no volver a reincidir en esto son principalmente lo que es rotación de cultivos, incorporación dentro del plan de cultivos de servicio, no dejar los suelos desnudos todo el invierno, sino empezar a implementar no solamente cultivos de servicios, sino empezar a trabajar con cultivos de multiespecie que ayuden a aportar diferentes sistemas radiculares y ayuden a mejorar la estructura del suelo. Minimizar el tráfico de maquinarias, comenzar a trabajar con tránsitos controlados dentro de los lotes. Labranzas mecánicas como paratil o subsolado. Siempre que hablamos de una labranza mecánica es muy importante no solo decir vamos a descompactar el suelo, sino armar un plan de manejo. ¿Cuándo vamos a descompactar? ¿En qué época? ¿Qué vamos a hacer después de descompactar? Lo que veníamos diciendo anteriormente, la cuestión de las bases. Vemos que hay una descalcificación, falta estructura, entonces si uno toma una medida de hacer una corrección mecánica sin haber hecho esa corrección química cuando tenemos esa problemática, en el corto plazo volvemos a la misma situación. Vemos que el tema de degradación de suelos o la falta de fertilización es una problemática, entonces un manejo adecuado de la fertilización, rotación de cultivos y aumento de materia orgánica van a ayudar a disminuir la problemática de compactación. Un poco saliendo de lo que es la parte física, pero para ayudar a entender esta degradación que venimos viendo de los suelos y cómo la parte química también aporta negativamente a que los suelos sean más susceptibles a la compactación. Este es un gráfico de 8 años de resultado de laboratorio, donde empezamos a analizar y ver la problemática que hay en los factores que ayudan a disminuir la estructura del suelo, la capacidad de los suelos. Y empezamos a ver del año 2017, analizamos 3.500 muestras, hasta el año 2024 en lo que va, que son 4.000 muestras, y empezamos a ver que hay una acidificación muy marcada. Estos son datos a nivel país, no son datos estadísticos, pero es para que tengamos una tendencia de lo que está pasando en los suelos. En el año 2017 teníamos 6,52 de promedio de pH sobre 3.500 muestras, y en el año 2024 estamos en 6,25 promedio de pH. Entonces, en 8 años vemos que los pH de los suelos se empiezan a acidificar. Cuando vamos a las zonas núcleos de alto potencial productivo, este 6,25 son los mejores pH, está todo debajo de 6. Entonces, son alarmas para empezar a tener en cuenta. Fósforo, fíjense, fósforo, estábamos en 40 partes por millón de promedio, hoy estamos en 18 partes por millón. La relación calcio-magnesio, que es un poco lo que venimos viendo, la estructura de los suelos, cómo se está perdiendo. Teníamos una relación calcio-magnesio 3,56, hoy estamos en 2,67. Algo muy importante para tener en cuenta que siempre se habló que el potasio es un nutriente que estamos en exceso y que no tenemos respuesta. Sigue siendo así, pero bajamos de 1,86 en el año 2017 a 1,43, y cuando nos vamos a regiones puntuales de alto potencial productivo, incluso vemos valores por debajo de un miliequivalente, y el calcio en su relación con la capacidad de intercambio catiónico también de 52% bajó a 39%. Entonces son todos parámetros que nos empiezan a determinar que los suelos tienen una tendencia negativa, que se están degradando, que si no empezamos a hacer un manejo adecuado y hacer una rotación y fertilización adecuada, cada vez vamos a tener más problemáticas. Esto un poco para evaluar cómo fue el crecimiento de muestras analizadas y que a mayor N que tenemos muestra, la problemática se intensifica más. Cuando analizamos cada uno de los parámetros puntualmente, fíjense, pH de 6,52 en el año 2017 a 6,25 en el año 2024, tenemos una disminución del pH del 5%. Recuperar una décima de pH no es que vamos a tirar 50 kilos de algún corrector, sino que para mejorar estos niveles de pH son grandes cantidades que uno tiene que aportar de calcio, magnesio. Entonces creo que son luces para tomar medidas hoy, donde todavía tenemos una solución rápida, a tener que tomar medidas cuando estemos en pH totalmente diferentes. Lo que es fósforo, empezamos a ver que hemos perdido casi más de un 50%. Esto es
los altos potenciales productivos, la genética, cada vez tenemos mayor capacidad de producción, siempre que el agua nos acompañe, y lo que empezamos a ver o lo que se ve es que la reposición o la fertilización con fósforo siempre son medias homeopáticas. Entonces, cuando sacamos 50, 60 quintales soja, 120, 130 maíz, y el arrancador son 50 kilos, nunca llegamos a reponer lo que nos estamos llevando. Y con los años pasa esto. Cuando vemos potasio, que es también para que lo empecemos a tener en cuenta, aunque no tengamos relación, en los últimos 8 años vemos que bajó un 23%, entonces son más tendencias que nos muestra esta misma problemática. Y volviendo un poco a lo que es la estructura del suelo y cómo influye en la compactación, principalmente esta relación calcio-magnesio. En la relación calcio-magnesio y el porcentaje de calcio dentro del complejo de intercambio catiónico. Vemos que hay una disminución de un 25%. Entonces esa acidificación y esa falta de calcio que hacen que la estructura del suelo sea más débil es lo que nos hace que los suelos se compacten más rápido o ante una descompactación y un mal manejo de rotación y fertilización, al año siguiente volvemos a tener las mismas consecuencias de compactación. Acá lo que le voy a mostrar son diferentes ensayos en los que venimos trabajando para determinar cómo es el impacto de la compactación en la infiltración de agua, la resistencia al suelo medida con la penetrometría en diferentes niveles hídricos. Lo que se hizo, el objetivo es comparar la infiltración de agua en suelos compactados versus no compactados. La metodología que utilizamos fue de doble anillo, en donde se realizaron infiltraciones de 25 milímetros, 50 y 100 milímetros. En esos puntos se hizo una medición de agua útil previo a hacer el ensayo, se analizó la textura del suelo, ahí determinamos el tiempo de infiltración para cada uno de estos suelos y posteriormente se volvió a hacer penetrometría en el suelo húmedo, en el suelo seco y se hizo una calicata para determinar la distribución de agua una vez que realizamos la infiltración. Este ensayo está hecho en la Facultad de Ciencia Agropecuaria de Córdoba, en Capilla de los Remedios. Es un lote que lo habíamos escaneado en el año 2022 y que ya conocíamos que tenía una problemática de compactación. Esta problemática de compactación dentro del lote, veíamos que teníamos dentro del mismo lote, como ser el punto 1, un área compactada y dentro del punto 4, un área no compactada. Entonces decidimos hacer el ensayo en estos dos lugares diferenciados para ver qué pasaba con los distintos estudios que queremos determinar. Cuando hicimos el estudio en el 2022 nos mostraba esto, el punto 4, donde no tenía compactación, la resistencia del suelo era totalmente continua. En el punto 1 veíamos que teníamos un pico de resistencia de más de 5 megapascales, que pasado los 25 centímetros el suelo no presentaba más problemática. Entonces, en estos diferentes puntos, en el punto 1 y 4, hicimos infiltración, como les decía, de 25, 50 y 100 milímetros, con el método de doble anillo, y se midió el tiempo de infiltración en cada uno de esos ambientes. Previo y posteriormente se hizo penetrometría en la zona seca, en la zona húmeda, y posteriormente la calicata. Fíjense, previo a hacer la infiltración, determinamos el agua útil que teníamos a los 60 centímetros. En el punto 1, que estaba compactado, teníamos 27 milímetros de agua útil previo a hacer el ensayo, y en el punto 4, sin compactación, teníamos 44 milímetros de agua útil. Esta diferencia de compactación ya nos muestra la capacidad de almacenar agua de un suelo y otra. Sobre estos lotes analizamos textura de suelo. Fíjense que un poco lo que yo les decía anteriormente, dentro de un mismo lote, cuando uno empieza a trabajar finamente, empezás a ver que la textura del suelo no es todo la misma en el lote. Puede haber lotes que sí, lotes que no, por eso es importante determinarlo. Pero acá veíamos que en el punto 1 que estaba compactado, la textura del suelo era franco-limosa para los 20 primeros centímetros y en profundidad era franco. En el punto 4, que no teníamos compactación, la textura del suelo, tanto en superficie como hasta los 60 centímetros, era franco-arenosa. Entonces, eso también nos determina que la susceptibilidad del suelo a ser compactada es diferente por el tipo de textura que tiene.
Anda medio. Falta foto ahí, pero bueno. Mostraba el ensayo de cómo hacíamos la infiltración. ¿Qué es lo que vimos acá? En el punto 1, que está compactado, acá tenemos el gráfico de los milímetros de infiltración en tiempo. El tiempo en el eje de las Y y los milímetros infiltrados en el eje de las X. Vemos que en el suelo compactado, para infiltrar 25 milímetros necesitó 12 minutos. En el suelo no compactado necesitó solamente 9 minutos para infiltrar 25 milímetros. Cuando nos vamos a 50 milímetros, en el suelo compactado necesitó 50 minutos para infiltrar 50 milímetros, mientras que en el suelo que no estaba compactado solamente necesitó 38 minutos. Es decir que esto simulando ser una lluvia, en el caso que tengamos una lluvia de 50 milímetros en 50 minutos, en un suelo compactado 12 milímetros van a escurrir y no lo vamos a retener dentro del lote. ¿Y qué pasa cuando infiltramos 100 milímetros? Necesitamos 123 minutos en el suelo compactado y solamente 84 minutos en el suelo no compactado. Entonces, esa capacidad de infiltrar totalmente diferencial es principalmente lo que nos va a determinar el rendimiento por el agua que tenemos, pero es la problemática que empezamos a tener en los suelos de erosión hídrica, escorrentía y diferentes problemáticas. Entonces, esto es importante, que la capacidad de infiltración vemos que disminuye más de un 30% cuando tenemos un suelo compactado. A nivel infiltración, posteriormente que hicimos esto, pasaron 24 horas, volvimos al campo, se hicieron esta calicata y determinamos cómo es la infiltración en el suelo en profundidad, en un suelo compactado y en un suelo que no está compactado. Fíjense que independientemente fueran 25 milímetros, 50 o 100 milímetros, la capacidad de infiltración del suelo estuvo entre los 28 y 38 centímetros de profundidad, tanto para 25 milímetros como para 100 milímetros. Cuando evaluamos cómo es la distribución de la humedad en profundidad en el suelo donde no está compactado, vemos que para 25 milímetros infiltró 31 centímetros, para 50 milímetros infiltró 42 centímetros y para 100 milímetros infiltró 54 centímetros. Es decir, que tuvimos una capacidad de infiltración de un 70% más en un suelo donde no estaba compactado que en un suelo compactado. Entonces, esta capacidad de infiltración está totalmente asociada a la capacidad exploratoria radicular que tenemos por las plantas, a la capacidad de interceptar nutrientes y por consiguiente al resultado final o al rendimiento que vemos final en estos lotes. Cuando analizamos la penetrometría, que es un poco lo que es importante conocer, determinar si el suelo está seco o el suelo está compacto, fíjense que cuando el suelo está seco, pero tenemos una compactación, más allá de que la resistencia del suelo a humedades pascales son altas, vemos que hay una resistencia que crece hasta un cierto punto y luego disminuye en profundidad. Entonces, independientemente si el suelo está seco o está compacto, esos gráficos nos muestran la tendencia de una compactación. ¿Qué pasa cuando en ese suelo incorporamos agua? 25 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros. Fíjense que la resistencia del suelo disminuye, pero que la compactación sigue estando marcada entre los 15 y los 25 centímetros. Entonces, el agua ayuda a que el suelo disminuya su resistencia, pero las compactaciones siguen estando marcadas a la misma profundidad. Entonces, es importante hacer, o lo ideal, siempre ideal sería ir a hacer las penetrometrías siempre con un suelo de capacidad de campo. En la realidad no se dan casi nunca, pero sí es importante conocer esto, cómo el suelo muestra una cierta resistencia que luego de pasar esa resistencia no ofrece esa resistencia al suelo y desde donde nos marca esa compactación. Cuando el suelo, por más que esté seco pero no esté compactado, la resistencia del suelo, por más que sea grande, siempre es continua y no muestra ese pico de resistencia. ¿Qué es lo que pasa normalmente si uno va al campo con una pala o con el barreno? Cuando llegas a un punto que no podés pasar ese punto, es donde está la compactación. Y una vez que pasa esa capa de 5, 7, 8 centímetros, el barreno o la pala se va para abajo sin problema. Entonces, eso es lo que medimos con este penetrómetro, que nos determina a
a qué profundidad tenemos esa compactación. Acá vamos a ver la implementación de la labranza mecánica para revertir la problemática de compactación y a qué profundidad fue detectada. Este es un ensayo de este año, de la campaña 2024, al noroeste de Río Cuarto, arriba de la localidad de Cuatro Vientos. Esto es un estudio que en el año 2023 se pasó el escáner, se había determinado la problemática de que en todo el lote encontrábamos problemática de compactación entre los 11 y los 16 centímetros. Cuando con el penetrómetro determinamos el gráfico, veíamos que las compactaciones estaban efectivamente entre los 15 y los 20 centímetros. Entonces, en este caso, con el productor, la decisión del productor fue generar una labranza vertical con un paratil a 25 centímetros de profundidad, pero decidió hacer solamente la mitad del lote. Mitad del lote lo evaluamos, determinando que ya conocíamos que todo el lote tenía la problemática de compactación. Entonces, la zona verde fue una zona donde no se hizo labranza, la zona roja se hizo toda una labranza con paratil a 25 centímetros de profundidad. Posteriormente se sembró maíz, un maíz temprano. Esta zona fue una zona de buenas condiciones hídricas esta campaña y se obtuvo un rendimiento promedio de 10.000 kilos con picos de 13.000 kilos. Lo que hicimos fue evaluar, filtrar cómo fue el resultado de rendimiento, donde tuvo labranza y donde no. Donde no se hizo labranza, el rendimiento del maíz fue de 9.590 kilos y donde se realizó una labranza vertical fue de 10.020 kilos. En este caso, en este lote puntual, con la problemática que teníamos y en un año particular de buenos niveles hídricos, vemos que el resultado de una descompactación, cuando conocemos que tenemos una problemática, el resultado total con labranza fue de 10.061 kilos. Eso nos muestra que hubo una diferencia de 1.020 kilos a favor de la labranza en este año, conociendo que tenía una problemática puntual de compactación. Luego de la cosecha, lo que hicimos fue determinar el tiempo de infiltración entre las zonas para ver en el suelo qué es lo que había quedado y cómo son esas características. Este es un suelo totalmente arenoso, con características de suelos muy livianos, de bajos niveles de materia orgánica, y lo que veíamos era, en la zona compactada, para infiltrar 25 milímetros, solamente necesitaba 9 minutos, pero en las zonas donde estaba descompactada, solamente 3 minutos. Por eso era claro que un suelo totalmente arenoso tiene una capacidad de infiltración muy grande. Para 50 milímetros, en el suelo compactado necesitaba 39 minutos y en la zona no compactada 21 minutos. Y para 100 milímetros necesito 58 minutos en las zonas compactadas y 43 minutos en las zonas donde no he tenido problema de compactación. Entonces veíamos que, más allá del estudio que habíamos hecho el año pasado y haberse cosechado un cultivo de maíz, veíamos que la capacidad de infiltración del suelo es un poco lo que nos determina la diferencia de rendimiento dentro de estos cultivos. Luego de eso, ya habiendo realizado la cosecha, se hizo nuevamente un ensayo de penetrometría para determinar cómo era la resistencia del suelo posteriormente al haber salido un cultivo de maíz. Vemos que, más allá de que fue un cultivo muy bueno, un cultivo por sí solo no genera una descompactación. Vemos que sigue estando totalmente compactado luego de haber obtenido un maíz de 10.000 kilos, ¿no? Es decir que los sistemas radiculares, por más que es un cultivo que creció con buenas condiciones y que tuvo 10.000 kilos, no genera una descompactación en el suelo. Y donde se había realizado la labranza vertical y hicimos nuevamente penetrometría, vemos que la resistencia del suelo, incluso con seco o con 100 milímetros, nos mostraba que no teníamos esa resistencia. Es decir que la labranza vertical en este lote que tenía una problemática dio buenos resultados en una campaña. La idea es continuar a futuro viendo cómo sigue transitando este suelo luego de 2 o 3 o 4 años de haber generado una labranza vertical. Este otro ensayo en la zona de Santiago Temple, en la zona central de Córdoba. Lote es un círculo riego de alto potencial productivo. Este es un lote en los que empezamos a ver la problemática que yo le decía, zonas
muy diferenciadas con problemáticas de compactación. Fíjense todas las zonas oscuras que nos marca el escáner, que eso es un poco el beneficio de este diagnóstico, es determinar zonas donde tenemos problemáticas certeras de compactación y zonas donde no existe problemática de compactación dentro del mismo lote. Y lo que vemos, y lo que se empieza a ver en muchos lugares, es esto, que los lotes de alto potencial productivo, donde empezamos a ver las mayores resistencias al suelo, compactación, están dados en las zonas de mejor potencial productivo. Eso asociado a altos rendimientos. A la vez de altos rendimientos tenemos mayor intensificación de tránsito. Al ser zonas de alto rendimiento son zonas en donde se cosecha con mayor humedad, entonces el pisoteo en esos lugares afecta más todavía la compactación y hay como un círculo virtuoso que en las zonas de alto potencial productivo empezamos a ver que tenemos alguna incidencia mayor de la compactación que en suelos de menor potencial productivo en estos lotes de alto potencial. Cuando se realizó el estudio, esta era la problemática general que se veía en todo el lote, el cultivo antecesor totalmente con raíces lateralizadas. Entonces la decisión del productor también fue generar un tipo de labranza vertical. Medio círculo se hizo nuevamente con soja, medio círculo con maíz. Y acá es un poco lo que yo le decía, digamos, la cuestión del manejo fundamental. Esto hay que mostrarlo porque hay los resultados, pero hacer una descompactación para sembrar soja, no estamos ayudando en nada al sistema a que la mejora sea continua en el tiempo, sino que solamente estamos obteniendo un resultado para esta campaña. Pero sí, fíjense que la problemática existía porque donde se dejó en franjas sin labranza y lo comparamos donde se hubo una labranza, la capacidad exploratoria radicular del cultivo sí muestra que hay un resultado de la descompactación, pero a largo plazo no es lo correcto. En el mismo círculo donde se sembró la mitad maíz, fíjense donde no se realizó labor, un sistema radicular totalmente chato, sin capacidad exploratoria, a diferencia de donde sí se hizo una labranza vertical. Este ensayo es en Rufino, en un suelo de alto potencial productivo. Este es un ensayo que lo venimos haciendo 2 años seguidos ya. Cuando hicimos el primer año, en el año 2022, el diagnóstico, también veíamos que la problemática era generalizada en todo el lote. Había una compactación marcada por encima de 4 o 5 megapascales en todo el lote. ¿Y qué veíamos a nivel químico? Bajos niveles de calcio. Acá no está, pero son suelos que están con pH entre 5,6 y 5,8. Calcio entre 4 y 8 miliequivalentes. En capacidad de intercambio catiónico entre 2 y 17. Veíamos que es un suelo donde la capacidad de intercambio catiónico está totalmente insaturada de calcio, con un 40 o un 45%. Este lote el productor decidió moverlo en su totalidad. Lo que hizo fue dejar una franja de 50 metros, en donde no se hizo ningún tipo de labranza. Esta es una imagen NDVI, donde muestra cómo es el efecto del cultivo y marca perfectamente dónde no se realizó la labranza. Cuando se cosechó, obtuvimos el mapa de rendimiento y lo que hicimos fue filtrar el resultado de rendimiento donde no se pasó parátil y sí inmediatamente por encima de la franja donde se hizo el parátil. Donde no se pasó parátil, en la campaña de 2022-2023 el maíz rindió 8.993 kilos, y donde se pasó parátil el resultado fue de 9.907 kilos. Para hacer un poco de resultados económicos de esto, en esta tabla determinamos, se ve si el manejo era de dosificación variable o dosis fija. En esto no evaluamos un manejo variable, sino que simplemente evaluamos el grado de compactación. El parátil, el productor le asignó un gasto de $20 de costo de oportunidad. Y el resultado fue que se obtuvo 914 kilogramos extra de producción, un 10% de rendimiento extra por generar una descompactación en un suelo que tenía esa problemática. Eso económicamente, al precio que se vendió el maíz, arrojó una ganancia de $163 por hectárea por realizar una descompactación, nuevamente en un lote que sí tenía esa problemática. Este año se sembró soja, se sembró con la labranza que teníamos del año anterior. Fíjense la imagen NDVI de la soja de enero, del 11 de enero del 2024.
sigue marcando esa franja donde no se hizo labranza. La soja rindió entre 2.300 y 5.000 kilos, tuvo promedio 4.000 kilos. Y fíjense, donde no se hizo paratil, en el año 2022, la soja rindió 4.185 kilos y el ambiente, o evaluando debajo de la zona donde teníamos la franja sin paratil, el rendimiento fue de 4.416 kilos. Es decir, que con paratil rindió del anteaño 4.416 kilos versus 4.185 kilos donde no se descompactó. En la soja arrojó una diferencia de un 5%, 230 kilos en el segundo año de haber pasado un paratil. En este caso, en esta soja con estos costos, nos determina una ganancia de $52 extra por hectárea. Y acá vamos a ver un poco el tema de implantación o implementación de cultivos de servicio, tratando de trabajar con lo que sería una descompactación biológica. Vemos que hay distintas maneras de trabajar y no solamente pensando en la descompactación mecánica se logra buenos beneficios, sino que la descompactación biológica me parece que es el complemento o la manera donde uno puede comenzar a trabajar para sumar y que la descompactación sea a largo plazo y no descompactaciones inmediatas. Este es un ensayo en Córdoba, en la localidad de Pozo del Molle. En este lote lo que hicimos, o se había hecho también previo a esto, zonas de penetrometría, en donde en un bloque de 25 hectáreas habíamos determinado que teníamos una problemática bien marcada entre los 10 y los 20-25 centímetros. En esta parcela lo que se hizo fue implementar un cultivo de servicio multiespecies, en donde se sembró rábano, vicia, centeno y colza forrajera. La idea es generar distintos sistemas radiculares que ayuden a mejorar la estructura del suelo, que aporten biológicamente y que ayuden a la biodiversidad del suelo y de esta manera mejorar la estructura del suelo. Fíjense el efecto de estas raíces suculentas que nos permiten mejorar ampliamente lo que son los macroporos, mejorar la capacidad de infiltración de los suelos y de esta manera tratar de revertir la problemática de compactación que tenemos en forma biológica. Ayudando también, tema de la vicia, ayudando con lo que es la fijación biológica. Este lote, posteriormente que se secó el cultivo de servicio, se sembró maíz. Previo a la siembra de maíz, evaluamos nuevamente la resistencia del suelo con un penetrómetro y veíamos que la resistencia del suelo estaba en 2 megapascales o menos de 2 megapascales. Vemos en este lote puntual que la resistencia del suelo y a las condiciones hídricas que nos medimos no presentaba problemática de compactación previo a la siembra del maíz. Se sembró maíz. Sobre lo que se sembró maíz obtuvimos el mapa de rendimiento. Toda la franja azul es el lote donde se hizo un cultivo de servicio multiespecie y el mapa de rendimiento, fíjense que ya se nota perfectamente dónde teníamos ese ambiente. Cuando filtramos la información y determinamos, se determinó que en la zona donde se hizo una descompactación biológica con vicia, colza, centeno y rábano, el rendimiento del maíz de esta campaña fue de 8.434 kilos y en la zona fuera del ensayo, donde también se utilizó un cultivo de servicio, el cultivo de servicio en este caso fue simplemente centeno y vicia, el rendimiento fue de 7.536 kilos. Es decir que en un cultivo de servicio de multiespecies, en este lote particular que veíamos esta problemática, obtuvimos un resultado productivo de 898 kilos de diferencia con un manejo de cultivos de multiespecie versus un cultivo de servicio tradicional de vicia y centeno. Entonces, lo que vemos es que no hay una sola manejo, sino que hay que conocer certeramente cuál es la problemática que tenemos. Dentro de las conclusiones, creemos que lo principal para comenzar con esto es el diagnóstico, tener un diagnóstico preciso, el ir al campo, el realmente evaluar y determinar cuál es la problemática, es lo que nos va a ayudar a tomar medidas y esas medidas después cada productor o con su ingeniero determinará si tenemos que ser mecánica, si tiene que ser biológica, si tenemos que aportar parte química, pero lo importante es iniciar con el diagnóstico. Infiltración y penetrometría,
mayor tiempo en zonas compactadas y menor distribución en el perfil. Eso hace que la capacidad de infiltración sea menor, la capacidad exploratoria radicular sea menor, los rendimientos sean menores. Vemos que hay nula variación de compactación al aumentar el nivel hídrico incorporado, es decir, que uno va al campo y ve una compactación y dice, no, cuando llueva esta compactación se va a ir. Lo que hemos evaluado es que no pasa eso, puede disminuir la resistencia del suelo, pero si el suelo está compactado, va a seguir compactado. 3, detrimento nutricional y sus implicancias, disminución de los parámetros químicos en forma continua del año 2017 al 2024, deterioro de la estructura de los suelos, la relación calcio en capacidad de intercambio catiónico. Vemos que la descompactación mecánica o la labranza vertical al nivel de la problemática, vemos que es una solución, vemos que esa solución tiene que ir acompañada de un manejo. Vemos que hay mejoras significativas de estructura y de capacidad de retención hídrica e incremento de rendimiento en maíz y en soja en años consecutivos. También vemos que la descompactación biológica o los cultivos de servicios sirven para mejorar la biodiversidad y la estructura del suelo y la salud general del ecosistema agrícola. Conclusión 6, beneficios generales y recomendaciones. La importancia de monitorizar continua y un manejo integrado de los suelos, necesidad de estrategias sostenibles para mantener la salud del suelo a largo plazo, reforzar y mejorar el plan nutricional de los suelos con eficiencia y con conciencia, un diagnóstico preciso y certero con un manejo adecuado de los suelos para aumentar la productividad agrícola y la sostenibilidad del ambiente. Así que bueno, esto ha sido lo que tenemos para presentar y contarle que venimos trabajando. Así que cualquier duda, cualquier consulta, estamos acá. Muchas gracias. Buenas tardes. En el caso de suelos compactados, como crees que hay una gran relación baja relación calcio-magnesio, ya sea una descompactación por biológica o mecánica, ¿cree que es importante después de esa compactación el uso de dolomita que aporta calcio y magnesio y también trabajar con fertilizantes, sobre todo nitrogenados, de tipo nitrato de amonio, algo así, no utilizar urea para seguir acidificando los suelos? ¿Crees como importante cuando se hace esa ruptura, seguir con ese manejo que creo que lo dijiste? Sí, lo que vemos es que en estos suelos, cuando hacemos el diagnóstico y vemos que hay una baja relación de calcio en el complejo de intercambio catiónico o que los pH son ácidos, previo a hacer una descompactación de suelo sería importante la incorporación de estos productos cálcicos, como ser carbonato de calcio o dolomita. Van a ayudar en la incorporación de calcio y magnesio dentro del sistema, o la utilización de sulfatos de calcio o en mezcla de sulfato de calcio y carbonato de calcio, nos van a aportar calcio y magnesio dentro del sistema. Si los suelos están ácidos, la incorporación más de sulfato sería más de carbonato para ayudar a neutralizar o tender hacia neutro los pHs. Y sí es fundamental en lotes de alto potencial productivo la utilización de fertilizantes que tengan nitrato de amonio, digamos, el reemplazo de nitrógeno como urea, que son acidificantes, versus productos que son neutros o que la acidificación es mínima, van a ayudar a contrarrestar esta problemática. Aprovecho para hacerte otra. En los lotes que hay riego, por el aporte de la agua hay sobresaturación de calcio, ese carbonato de calcio. Y he notado también que en esos lotes con carbonato de calcio alto o sobresaturación hay compactación. También he notado en esos lotes que hay una alta relación calcio-magnesio, pero es un calcio que está como carbonato y hay compactación. Sí, en ese caso que el agua de riego te está aportando carbonato de calcio, el carbonato de calcio es insoluble. Ese carbonato de calcio que lo estás aplicando en superficie te eleva mucho el pH del suelo, entonces en vez de tener suelos de pH 6,
estás empezando a tener pH 7,5, 7,8, 8, y eso te forma otra problemática y diferente capacidad de absorber nutrientes del cultivo, y es otra problemática diferente. Entonces, no está acidificando el suelo, sino que el aporte de esa agua te está jugando negativamente, y al ser insoluble también aporta a que la estructura del suelo sea más propensa a la compactación. Sí, una aclaración para el señor. La urea no produce acidificación. El balance de protones de la urea es neutro. En cambio, los nitratos de amonio, los que tienen amonio son los que tienen ahí tenés una ganancia de protones. Otro caso, cuando aplicás dolomita o calcita, el calcio y el magnesio no corrige acidez. Lo que corrige la acidez es el carbonato, el CO3. Entonces se debe incorporar. Y otra cuestión importantísima es que los bioindicadores, los biosensores, una pala recorriendo el lote y viendo las raíces, ya te canta dónde está la compactación. Claro, sí, pero en un lote de 100 hectáreas, ir con una pala son pocos los... Haciendo con el wasabi de NDVI que vos mostraste ahí, al inicio del cultivo vos podés ver crecimiento diferencial del cultivo. Y como el tránsito de maquinaria es por todo el lote, la compactación está en todo el lote. Entonces, aclarar también que en uno que vos mostraste había una diferencia de textura, ¿tá? Es para aclarar que no queden conceptos erróneos. Pero los biosensores, las raíces, son las indicadoras de la compactación de suelo. Esa soja tipo araña es típica, entonces el penetrómetro es un implemento que no es el adecuado, ¿tá? Porque está, cuando se seca el suelo, tenés suelo más duro. Claven la pala, miren las raíces y ahí tenés el diagnóstico. Excelente, muchas gracias. Es que sí, es así. Y la urea no produce acidificación. Bueno, le quería consultar, siguiendo con la... Acá en el fondo estoy. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, ahí se lo paso. Bueno, gracias por la presentación. Si no me equivoco, es un cultivo de alfalfa, si no me corrigen el de la imagen. Sí. Quería saber si tenían experiencia, cómo evoluciona ese cultivo de alfalfa respecto a la compactación, sobre todo con ese efecto, ¿no?, de extraer calcio y magnesio sin un agregado posterior y la baja de pH, cómo influía en la compactación desde el primer año en los años sucesivos. Y pradera en general también, ¿no? Sí, no tenemos, es simplemente una foto donde se hizo un estudio sobre este lote, no tenemos análisis de compactación sobre alfalfa. Te hago dos preguntas. Sí. Una es, ¿cuán parecido es el scan, o sea, lo que sale del Easy Scan, respecto de un mapa de rendimientos? ¿Es congruente? Una pregunta, o sea, ¿es parecido? Porque si no ya tendríamos una pista anterior. Otra es que hablas de descompactar, o sea, sí, estoy de acuerdo que cuando el suelo está seco la panza la seguís viendo, pero ¿qué umbral tomás para descompactar? O sea, ¿solo te fijas la profundidad o tomás un umbral de penetrometría? Y después una recomendación, si querés ya la digo ahora, pero para todo, que es cuando uno hace una labor mecánica, una descompactación, atrás de eso tiene que haber un cambio de conducta. Sí. O sea, lo que moví y generé lo tengo que mantener. Y entonces de ahí en más la raíz es fundamental y tiene que venir toda una secuencia de raíces. Pero bueno, esas dos primeras preguntas. Bien. Bueno, lo que nos permite determinar el diagnóstico de Easy Scan o el mapa de inducción electromagnética un poco es las características del suelo o proyectar cómo va a ser el rendimiento dentro del lote. Entonces, seguramente si uno siembra después el lote todo igual, el rendimiento va a ser bastante similar a lo que muestra Easy Scan. Porque las características productivas que nos dio el escáner, si eso lo hacemos sobre el mapa de rendimiento, va a tener una gran proyección. Por eso, el tener estos mapas lo que nos va a permitir es no sembrarlo ya todo igual y fertilizarlo todo igual, sino aprovechar esa variación que tenemos en el lote para empezar a manejar lo variable y poder obtener los máximos beneficios de cada uno de los ambientes que tenemos. Lo otro que me decís, una vez que uno realiza una labranza, o qué parámetros tomamos cuando nosotros generamos estos gráficos de penetrometría, teniendo en cuenta el mapa que nos dio de variación de profundidad, lo que evaluamos es qué grado de humedad teníamos al momento de hacer la labranza y qué resistencias tiene. Entonces, por eso no tomamos un valor único, pero sí, cuando tenemos más de un 70% de agua útil dentro del lote, si está por encima de 2,5 megapascales, sería una recomendación
de descompactar ese suelo a la profundidad que nos dio el ICI Scan y que lo corroboramos con el penetrómetro. Y lo que vos decías, digamos, el generar una labranza vertical siempre tiene que estar de la mano de un manejo. Es decir, vamos a descompactar para seguir haciendo todas las cosas igual, va a ser una solución instantánea nada más. ¿Puedo? Sí. Me animo a preguntar por lo que dijiste de compactación en suelos forestales. Yo trabajo en la isla y bueno, hoy se ha puesto de moda y como caja anual los silvopastoril y no hay, no tengo indicios ni de prueba de infiltración ni de penetrometría, estudios viejos de análisis de suelos, pero aún con cargas razonables que siempre en la experimental se recomendaron, de medio equivalente vaca, visualmente se ve, no se ven peladales, pero se ve compactación y ni hablar de lugares donde hay algunos osados que usan 2 equivalentes por hectárea o directamente hacen agricultura. Pero es factible que sea compactación y vale la pena toda esta, aparte de las recomendaciones, pero toda esta metodología de penetrómetro y de hacer prueba de infiltración, o no es en un... Son suelos muy overos, son suelos muy, muy distintos, como mencionabas vos en otro lado, pero es razonable suponer o presuponer una compactación con una baja carga. Y no se usa maquinaria más que rolos al hacer la implantación de la plantación. Después no se usa maquinaria. Sí. Bueno, ahí va a depender un poco lo que vos decías, a lo mejor son bajas cargas, pero en las condiciones que está esa carga, digamos, cuando las cargas son continuas, y tenemos periodos de lluvia, periodos de a lo mejor pequeños anegamientos y siguen estando los animales, eso ayuda a que la compactación, y más siendo suelos overos, digamos, va a haber focos o zonas donde la compactación existe. Yo creo que lo que decíamos al principio, lo ideal es hacer un diagnóstico, ir a esos lugares, hacer la prueba de infiltración realmente es algo sencillo, lleva tiempo, pero es algo sencillo de hacer, y lo que es penetrometría también. Entonces, son pruebas de diagnóstico que uno lo puede ir a hacer a campo y tener esos resultados en el mismo día. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Alfredo de Alberti, el centro de provincia de Buenos Aires, para ubicarlos en esa zona, ¿no es cierto?, a 200 kilómetros al sudeste de Capital Federal. Vos hablaste hoy al principio, en las causales de compactación, el pisoteo de hacienda, el tránsito de maquinaria agrícola. Y hacia ahí va mi pregunta. En el caso de que nosotros tengamos en la región, plena región de la Pampa ondulada, Pampa húmeda, no en los últimos 3 años, pero sí en los anteriores, muchos casos de 20-22% de superficie de lotes, compactación por cosechas en momentos húmedos del suelo. En una zona que tenemos suelos argidoles, pero más que nada pludoles, franco-limosos, franco-arcillosos, ¿cuánto puede contribuir la fauna del suelo, suelos con alto contenido de lombrices, de gusano blanco, la fauna del suelo y la rotación de cultivos de balance positivo a lo largo de los años, balance positivo, con aumento de materia orgánica, aumento del contenido de azufre y de fósforo, en la descompactación natural, sin necesidad de recurrir a la descompactación por mecánica? Nosotros tenemos medido, por ejemplo, en el año 14-15, 700 kilos de trigo menos, una fácil medición en la huella de las cosechadoras, 700 kilos menos por una cosecha de soja de primera con ambientes húmedos, y a los 3 años de eso, la descompactación desapareció porque volvimos otra vez a tener cultivo de trigo en la rotación y ya no teníamos diferencia donde estaban ubicadas las huellas. Entonces, ustedes hablaron acá de la zona de Córdoba, Santa Fe, que son suelos bastante distintos a los que hay acá en el centro-norte de provincia de Buenos Aires. Quería saber si tienen mediciones o observaciones hechas en el centro de provincia de Buenos Aires y qué han indicado en ese caso, si con la descompactación biológica o rotación de cultivos, con la ayuda de la fauna del suelo alcanza, o hay que recurrir a descompactación mecánica en el caso de compactación por tránsito de maquinaria o por exceso de pisoteo de hacienda, no por piso de arado, que ya ahí estamos ubicándonos a 25 centímetros de profundidad. Sí. Bueno, puntualmente ensayos no tengo ahí, pero sí es un poco lo que veíamos al principio, digamos, suelos degradados son los que más susceptibilidad tienen, suelos con las características que voy a decir, suelos con buen nivel de materia orgánica, con suelos franco-limosos, franco-arcillosos, tiene una capacidad de respuesta mejor. Pero si uno tiene una compactación a una profundidad,
es muy difícil, digamos, si la compactación es mayor a 2 megapascales, es muy difícil que las raíces solas resuelvan el problema. Sí, la rotación va a ayudar, pero la compactación puntual en ese punto no se lograría de una manera única que con raíces. Digamos, si uno generó ese pisoteo marcado que generó una disminución de rendimiento y es una compactación, pues lo otro que habría que ver es si está compactado ese suelo ahí, porque uno lo ve como pisoteado, pero no sabemos si está compactado. Habría que evaluar previo a ver si es una compactación o si simplemente fue apretado pero no llegó a ser una compactación. Entonces a lo mejor fue una problemática de un año que se revierte a lo largo de 2 o 3 años por las características del suelo, si el suelo tiene buena materia orgánica y son suelos de alto potencial productivo. Cuando eso lo trasladamos a suelo degradado, suelos francos arenosos, y se genera esa compactación y no tenemos materia orgánica y los microorganismos del suelo son tan bajos, a lo mejor una pequeña dureza que no ya sea compactación con el tiempo se compacta. En cambio en un suelo con una muy buena microbiología y buena materia orgánica, en vez de compactarse se vuelve a reestructurar. ¿Sí? Pero puntualmente no tengo un ensayo hecho en esa zona como para darte respuestas puntuales.